Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de La Tribuna y hoy tenemos a una persona muy especial, Miguel Anxo Bastos, una eminencia en temas económicos, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela en la Facultad de Ciencias Políticas. Muy buenas tardes, Miguel Anxo. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. El placer es nuestro. Si hablamos de lo que usted piensa, tenemos que referirnos a tres ejes vertebrales en cuanto a lo económico: el ahorro, el capitalismo y el trabajo duro. Siempre lo ha expresado así. Pero para empezar, para entrar en materia, como introducción, ¿qué experiencias ha tenido usted o quiénes son los autores que más han influido en que ese sea su pensamiento, en forjar ese pensamiento? Eso es difícil de explicar porque yo creo que al final fueron todos. O sea, ¿cuánto tiempo me lleva llegar a lo de hoy? Pues los 56 años que tengo. Es decir, en el sentido de que todo lo que leí a favor o en contra, así me lleva a ser como soy, ¿no? Y todas las amistades, discusiones, debates que tuve son así. Ahora, personalmente me influyó, por ejemplo, me influyó mucho, en sus orígenes me influyó mucho Mises, un libro que se llama El Socialismo, sí, de este tipo de cosas, porque es un libro que es muy, muy potente y planteó problemas en su momento, cuando yo era joven, que yo no había pensado en ellos, por ejemplo, el problema del cálculo, ¿no? Y de ahí empecé a investigar. Después, claro, a nivel más pedestre, pues podemos pensar en Hazlitt, por ejemplo, cuando compré un kiosco La economía en una lección, ¿no? O la obra de Hayek en su momento, después leía a Rothbard y después leía a muchos otros austriacos. Pero repito, mis influencias vienen de muchos tipos. Yo creo que no habría llegado así, sino, por ejemplo, si no leyera pensamientos socialistas, si no leyera marxistas, así no podría haber llegado a estas conclusiones, porque necesitaba también conocerlos. Y tuve cierta influencia de joven, pero bueno, después seguí leyéndolos y seguí meditando sobre ellos. Después pensadores conservadores, me gusta mucho la literatura, me gustan mucho los temas religiosos, me gustan muchos temas de ese estilo. Entonces, todo esto combinado es más o menos da lo que soy. Todo eso combinado más donde vivo, la edad que tengo, mi familia, mis amigos, etcétera, pues son lo que me han llevado a ser lo que soy. No se puede decir que no se lee libros. Si pregunto a unos libros, sí, esos libros me influyeron mucho. Yo creo que el socialismo fue de lo que más me influyó en su momento. Aunque no puedo... Sí, diga. No, digo que no puedo decir uno solo, porque todos me llevan a pensar como soy hoy. Pero también incluso los que a día de hoy no me gustan, pues en su momento influyeron y me llevaron a interesarme en esos temas. Una conferencia que dio usted sobre qué políticas son más efectivas para reducir la pobreza, y ahí daba las claves de su pensamiento en materia económica, ¿no? El ahorro, sí, el capitalismo fue una conferencia y el trabajo duro. Fue una conferencia que di hace ya bastantes años, que era una especie de debate que había para presentar cada profesor una teoría. A mí me tocó defender esta. Fue casi espontáneo porque no me dio tiempo de prepararla, que me dijeron el día anterior que la preparara. Entonces, intenté sintetizar lo que pensaba yo en pocas palabras, ¿no? Claro, porque cada uno de estos temas después requiere un desarrollo. Explicar por qué el capitalismo... Sí. La pobreza, porque el ahorro es un prerequisito del capitalismo, porque el trabajo es importante y dignifica. O sea, es una visión que tengo ya desde pequeño, o sea, que por cultura familiar, pues así, siempre me enseñaron que el trabajo era una cosa buena, no una cosa mala. No era un castigo divino, ¿no? Que era una cosa que hace, es hacer cosas y hacer cosas para los demás, es ser útil a los demás. Entonces, yo esa visión la tengo grabada. Pero después, claro, si vas estudiando eso, si vas viendo cómo se desarrollan los países, más o menos es una buena síntesis, aunque, repito, hay que desarrollarla más, claro. Si nos atenemos a lo que se piensa sobre un capitalista, la idealización que se hace o la estigmatización que se hace de los capitalistas es esa persona consumista, sí, que tiene coches de lujo, sí, que lleva una vida de lujo. Sin embargo, usted habla de un capitalismo basado en el ahorro, en el sacrificio de hoy para poder invertir a largo plazo y en el trabajo duro, ¿no? Se habla de una austeridad. Es algo contradictorio con lo que se piensa que es un capitalismo.
A ver, la palabra capitalista tiene mala imagen desde su origen. De hecho, aparece como una... Quien populariza el concepto es Werner Sombart, que todas sus obras las dedica a estudiar el capitalismo. Pero claro, el capitalismo a día de hoy se ve como, efectivamente, como una especie de ser consumista, popularizada en el cine, popularizada en la literatura, popularizada en, digamos, los medios de comunicación, que es una persona así como despilfarradora, que es como que se baña en champán, que está todo el día despilfarrando dinero en coches por el estilo, y eso es la antítesis del capitalismo. Las viejas novelas, por ejemplo, las de los Forsyth, de John Galsworthy, lo explican mejor, explican cuál era mejor el espíritu de la época victoriana, el espíritu de la época capitalista, y era gente súper austera, gente que vivía por debajo de sus posibilidades, que ahorraba e invertía sistemáticamente el capital ahorrado, lo invertía en la mejor de las formas posibles, y eso es capitalismo. El capitalismo es una tecnología mental, no es una forma de vida ni una cosa por el estilo. De hecho, los que hacen esas cosas que dice usted son los que quieren vivir como ricos, no ser ricos. O vivir como capitalistas, no ser capitalistas. O vivir como piensan ellos que vive un capitalista. Hay un libro, bueno, hay un par de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, el de, creo que se llama Danko, El millonario de la puerta de al lado, o el reciente de Zitelmann, que se llama Libertad Financiera, que explica un poco cómo es Zitelmann es un sociólogo. Bueno, y estudió a los ricos. Y Danko también estudia a los ricos, cómo viven los ricos de verdad. O sea, como el coche más común es un Ford, no es un coche de alta gama, viven en casas de bastante barata. Hablan de los ricos de verdad, los que tienen más de 10 millones de euros, ¿no? Gastan poco, son ahorradores, no gastan en trajes, no gastan en zapatos, no gastan en grandes lujos. El único gasto que se permiten es en la educación de sus hijos. Eso sí, no le dicen a sus hijos que son ricos, nunca, ¿no? Entonces va desmontando los mitos. Y esos son los ricos. Después, Zitelmann distingue los que viven como ricos, que es lo que tenemos toda la imagen. Gente que gasta todo el dinero que gana, que tiene sueldos, que gastan en lujos, que tienen lofts en las calles principales de las grandes ciudades, o que gastan mucho en consumo suntuario, ¿no? Consumo conspicuo, que diría Weber. Esos son los que quieren vivir como ricos, pero no son capitalistas. Entonces, él compara a un rico, pues a lo mejor una persona que tiene una fábrica de tornillos, que ahorra, etcétera, reinvierte, compara con un futbolista, con un atleta. Él pone, por ejemplo, de tenistas, algunos de ellos arruinados, con grandes fortunas, porque querían vivir como ricos. Explica, por ejemplo, estudia, por ejemplo, todas las personas que le tocan la lotería, porque hay muchas personas hay gente que hereda, de acuerdo, pero hay muchas personas en Europa, un par de cientos cada año, que le tocan la lotería, varios millones de euros, más de 2 millones de euros. ¿Qué le pasa a esas personas? Están estudiadas, esas personas tienen un gran capital, ya de origen, caído, son ricas, son capitalistas, duran poco tiempo, 4 o 5 años como ricas, porque no tienen la mente del capitalista. La mentalidad. La mentalidad. Desde el punto de vista de la economía, ¿por qué es tan importante el ahorro? Primero, para mí es un factor de civilización, es un factor cultural. Es decir, primero nos enseña a ser previsores. Es decir, mira que este año tengo, pero el año que viene puedo no tener. Y tengo que prever para mí, si tengo familia, para mi familia. Tengo que prever que tengo que tener, voy a durar una serie de años, tengo que tener una vivienda en la que pueda vivir una serie de años. Tengo que tener previsto que puedo estar enfermo, tengo que estar previsto una serie de cosas. Entonces, me enseña a prever el futuro. Y después me disciplina. El ahorro es una disciplina, digamos, Hayek bueno, el propio Freud en su obra tardía, ¿no? O Malinowski en Libertad y Civilización, hablan algo de eso, no lo desarrollan mucho, pero sobre todo Hayek, ¿no? Es decir, que para ser libre hay que esclavizarse a sí mismo. Quiero decir, esclavizarse a sí mismo es esclavizar las pasiones. Esclavizar las pasiones que digamos que pueden ser potencialmente destructivas. Freud habla del eros y el tánatos, ¿no? Pues esclavizarlos, ¿no? Pero básicamente es esto. Si llevo una vida de disipación, haciendo lo que me apetece, pues tengo el derecho del mundo. Yo no soy un juez moral, no soy un amonestador que se dedica a criticar a la gente lo que hace. Cada uno que haga lo que quiera. Pero desde luego una persona que es ahorradora no gasta todo el dinero bebiendo por ahí, no gasta todo el dinero de fiesta todo el día, o etcétera. No, más bien yo creo que es una persona, como decía recientemente John Banville, un escritor irlandés, gente de vidas honestas y aburridas. Y después está la base de la prosperidad. Sí, sí. La persona que cierra un local alterne y quema todo el dinero allí en bebidas y así, no es precisamente el modelo moral que me gusta a mí por una sociedad. Repito que yo no voy a criticar a nada. Y si ese esquema se repite, no creo que hubiéramos sido una sociedad próspera alguna vez. Una vez. Ese comportamiento generalizado, no. Entonces, ¿qué nos hace el ahorro? El ahorro es, mira, tiene usted que vivir en la medida que pueda por debajo de sus posibilidades, tiene que disciplinar su gasto, no puede meterse en gastos que no pueda afrontar después, tiene que ser un poco modesto como vive, como gasta por el estilo, y tiene que prever el futuro, y tiene que disciplinarse a sí mismo. Mira, a nadie le apetece levantarse a las 6 de la mañana, pero hay que levantarse a las 6 de la mañana.
Después no puedo quemar el dinero ahí. Esa es la idea, ¿no? Entonces, por ahí civiliza y quiere civilizaciones pacíficas, ordenadas, etcétera. Sí, aburridas, de acuerdo, no le niego, pero son civilizaciones prósperas. Es el primer factor. Y después, porque ese ahorro es la base sobre la cual se capitaliza. No hay ahorro de las empresas. Las empresas no son entidades jurídicas, pero realmente lo que hay es el ahorro de los propietarios de las empresas. Si esos propietarios de las empresas también queman todo el dinero y lo gastan, esa empresa no creo que le vaya muy bien a medio plazo. Una vez tienes el ahorro, usted habla de invertir ese dinero que se ha ahorrado. Sí. Sería el capitalismo, sería el segundo paso. Efectivamente. Primero, pero sin ahorro no hay capitalismo. Sin ahorro no hay nada que invertir. ¿No? ¿Y cómo cree que se debe hacer ese segundo paso? El capitalismo nos ofrece una serie de instituciones. El capitalismo no nació un día por la mañana. Se fue creando con el tiempo. Yo creo, en ese punto son más bien beberiano, creo que tiene también cierta raíz religiosa, en el sentido de que la religión, hay cada uno que piense lo que quiere, pero la religión es una forma de disciplinarse a sí mismo también, ¿no? Es decir, que hay determinadas cosas pues que si se hacen, pues tienen consecuencias potencialmente perniciosas, ¿no? Eso es lo que viene a decir. Entonces, una persona religiosa, pues normalmente pues, no tendrá a beber, ni a gastar todo en drogas, ni en lujuria, en el sentido también de gastar todo en gula, en comida, en cosas por el estilo, ¿no? Y tendrá ya una vida ordenada y pone el requisito del capitalismo, porque nos enseña, digamos, a disciplinar. Digo, esto no lo hagas, no está bien, no lo hagas, ¿vale? Pues después podemos discutir si es correcto, no es correcto, etc. Pero la idea es esa. Entonces, ese ahorro hay que invertirlo. Y el capitalismo lo que va desarrollando es una serie de instituciones que nos enseñan a escoger la mejor inversión posible. Se puede fallar, obviamente, ¿no? Pero siempre nos está dando indicadores. Por ejemplo, los precios. Los precios nos dicen que comprar, vender, etc. Es decir, que caro, barato, nos enseñan a coordinarnos. Y después, el principio de beneficio y pérdida. El beneficio nos dice invierta ahí, invierta ahí, invierta ahí. La pérdida dice quítese de ahí, quítese de ahí, quítese de ahí. O sea, si no estaríamos haciendo cintas de cassette aún. La gente no quiere cintas de cassette porque ahora prefiere estar en la nube, ¿no? O como quien dice eso, dice cualquier otro día. Entonces, se retira capital de las cintas de cassette y se va pues, a la nube o se va a los pendrives, otro tipo de cosas, ¿no? Pero si no tuviéramos indicadores, seguiríamos, digamos, atrasados, seguiríamos fabricando cosas que no tienen demanda. Le escuché a usted. Y después, claro, por ejemplo, tenemos sistemas de seguros. Nos crea, por ejemplo, bolsas de valores que nos dicen cuánto vale una empresa, cuánto no cuesta una empresa. De hecho, me dice que una sociedad capitalista se caracteriza, es un sitio en el que se pueden comprar y vender empresas en el mercado, ¿no? Pues nos enseña compensación, etcétera, toda una serie de instituciones, un dinero más o menos sano. Ese tipo de instituciones son las que van creando el capitalismo, pero no se creó todo a la vez. El seguro, por ejemplo, tardó mucho en desarrollarse. El seguro comercial o el seguro individual. Y todas las instituciones, todas las técnicas financieras que se desarrollan, muchas de ellas están pensadas para atender a la gente en necesidad de pobreza, ¿no? Por ejemplo, todas las rentas perpetuas, todas las inversiones a largo plazo, todas estas formas de invertir no están pensadas para precavernos a nosotros mismos para el futuro y para invertir para cuando somos mayores o para nuestros hijos o para tener una cosa mejor. Y después también ese tipo de instituciones también nos conducen a un uso mejor de los recursos. Los recursos escasos que tenemos se usan siempre, como son escasos, deben ser usados en el mejor de los usos posibles. Le escuché a usted que el pendrive había hecho más por la naturaleza que los ecologistas. Bueno, fue una especie de broma, ¿no? Sí. En el sentido, es una metáfora, diciendo que, bueno, que hay muchos inventos que no le damos importancia, ¿no? Que son fruto de la inventiva, que tienen una consecuencia muy positiva en la naturaleza. Eso también es el tecnofeminismo, ¿no? Los feministas técnicas, que dicen que también para liberar a la mujer contribuyeron mucho las máquinas, ¿no? La mujer y el hombre. Pero digo, las tecnofeministas cuando hablan de esto, dicen, mira, la máquina ayuda a liberar a la mujer. ¿Cómo le llama esta? No me acuerdo ahora, el feminismo cyborg, ¿no? Bueno, que en la medida que se puedan desarrollar máquinas, cosas por el estilo, pues la mujer podrá ser más libre. Y no quiere decir que el feminismo no influya, que no haya contribuido a meterle a la gente, pero también la técnica ayuda. Porque muchas ideas, sin una base técnica, ¿no? Yo recuerdo, mis abuelas tenían que pasar todo el día mis abuelos trabajaban en el campo, o sea, yo no vengo no descendo de marqueses ni cosas por el estilo. Mis abuelos trabajaban en el campo, iban con un azadón, no tenían tractor o tenían un huellis de tiro y trabajaban en el campo. Y las mujeres, a lo mejor puede ser patriarcales o lo que quiera, pero acarreaban agua y acarreaban todo tipo de cosas. Es decir, pero eran mujeres tan inteligentes como una joven de hoy.
Desde el momento en que tienen máquinas que trabajan por ellas, muchas de estas mujeres, gracias a Dios, están estudiando, están pensando, están elaborando teorías, y también para el hombre. Es decir, desde el momento que aparecen las máquinas, los tractores, muchas personas pueden dedicarse así a discutir de altas teorías como yo. En otra época, todo el mundo tenía que estar trabajando en el campo. A lo mejor no se pierde gran cosa que yo estuviera trabajando en el campo, seguramente era más útil, pero la idea es esa, que libera y permite que las personas hagan trabajos, digamos, como más humanos, más elevados, y no, digamos, trabajos meramente mecánicos, pero en todos los ámbitos, al hombre y a la mujer, ¿no? Pero en ese aspecto, el ecologismo ayuda. Ese ayudó al ecologismo también. Se prevé la llegada de la inteligencia artificial al mercado laboral. ¿Cuál cree usted que va a ser el impacto de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías en el mercado laboral? No se puede saber, porque está sin desarrollar aún. Se puede intuir que pueden ir para unos sectores y no para otros. No se sabe muy bien. También puede ser una ayuda. Otro día veo unos traductores, un artículo de un traductor diciendo que, bueno, que la inteligencia artificial, los traductores automáticos, podía sí, pero también les ayuda en su trabajo. Es decir, la tabla de Excel eliminó al contable. ¿O le ayudó? Le ayudó. Le ayudó. Y seguramente traductor de otras herramientas puede ser una herramienta fantástica que nos quite trabajo mecánico. ¿No? Entonces, ¿qué puede ser complemento? Cualquier trabajo, es decir, el tractor también dejó sin trabajo al herrero. Yo de pequeño, muy pequeño, me acuerdo de ir a herreros, de verlos, que lo sabía, arreglar cosas y así. Hoy día el herrero, pues desapareció ese trabajo, pero aparecieron trabajos nuevos que antes no existían. Por ejemplo, trabajos como el suyo, que me está entrevistando por internet. Hay gente que se gana la vida con este tipo de cosas. Trabajos eran impensables, tampoco como hace 10 años. Sí que destruía trabajo, claro. El problema es a quien le toque, claro. Yo no estoy diciendo esto, pero toda revolución, cuando aparecieron las máquinas, apareció el movimiento ludista. En el sentido de que se destruían telares, se destruían máquinas. En 30 años había más gente trabajando en los telares que trabajaba antes, digamos, en la confección normal, ¿no? Cuando apareció la revolución de la electricidad con las máquinas también pasó algo semejante, ¿no? Que se pensaba, cuando apareció la revolución de la informática, también pensó que nos iba a sustituir un ordenador. Y algunas personas sí, pero otras también empezaron a trabajar. Y muchas de ellas se reciclaron a trabajos nuevos. Yo no soy pesimista al respecto. Ahora, hay que ver cómo se desarrolla. Hay que ver cómo se desarrolla, qué es lo que se hace, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustaría que existieran robots autónomos con inteligencia artificial, pues robots soldados, pues que mataran a la gente así. Es una de las cosas que se barajan, ¿no? Claro, a mí eso no me gustaría. Ahora, que te ayuden en tu trabajo, que te puedan resolucionar, digamos, trabajos mecánicos, te hagan tu vida más cómoda, yo lo veo bien. No, claro, porque nunca se sabe a quién le va a tocar, ahí está el problema, porque no se sabe a priori. Igual los que pensamos que van a ser más afectados, no, a lo mejor no lo son. Y son los beneficiados. En cierta parte los países que más de esta tienen son las tasas de paro son más bajas. Hay ciertas ideologías que están pidiendo la vuelta de la soberanía nacional que se ha perdido con la globalización. ¿Cómo cree usted que afecta la globalización en las economías nacionales? Depende de lo abiertas que estén. Es decir, normalmente lo que se ve, lo que se critica normalmente es un deterioro, digamos, de las formas de vida tradicionales, de los consumos tradicionales, que se sustituyen por consumos globalizados o por la deslocalización, digamos, de trabajo industrial hacia otros sectores, ¿no? En ese aspecto, la globalización beneficia a unos sectores y perjudica a otros. Claro, tenemos que ver las dos caras de la moneda. Es decir, pues nosotros estamos hablando aquí entre nosotros gracias a la globalización. Es decir, que inventa una serie de cacharros, ¿no? Desde teléfonos móviles, desde computadores, programas tal, que nos permiten comunicarnos. En ese aspecto, pues parece que aceptamos la globalización. En otro aspecto parece que no nos gusta. Ahora, ¿cómo afecta? Bueno, pues por ejemplo, te hace dependiente. A ver, la alternativa sería volver a un sistema autárquico. Y creo que nadie propone volver a un sistema autárquico. Que todo sea de soberanía nacional, de producción nacional, entre cosas porque es imposible. No podríamos tener un teléfono móvil, por ejemplo. Los materiales que requiere un teléfono móvil vienen de todo el mundo. No podríamos hacer simplemente porque no lo tenemos. Hay cosas que no sabemos hacer y elementos físicos que no tenemos, que hay que comprarlos de forma globalizada. Entonces, tiene muchas dimensiones. Tiene una globalización, una dimensión cultural, tiene una dimensión política. Por ejemplo, la dimensión política, yo no estoy a favor de la globalización. O sea, no me gusta que haya instituciones internacionales que dominen todo. Eso no me gusta. Prefiero, por ejemplo, que la soberanía sea a nivel cuanto más nacional y sobre todo cuanto más pequeño sea, mejor. La soberanía política. Después la soberanía cultural, después depende de los gustos del consumidor. Pero yo creo que también ayuda. Es decir,
todas estas herramientas que tenemos modernas, por ejemplo, pueden atacar de las formas de música tradicionales, ¿no? Pero, por ejemplo, también recuperan formas de música tradicionales. Yo ahora puedo escuchar música, por ejemplo, gallega, clásica, de los antiguos, grabada o vista en todo tipo. Se recupera la producción de instrumentos, se recupera un montón de cosas que antes no existían. Precisamente, a lo mejor, como reacción a la globalización. No acabo de ver lo mal de todo. Ahora, yo no soy un ser globalizado, ¿eh? No soy un ser, intento ser un ser bastante local. Ahora, no puedo sustraerme a lo que tiene la globalización. Yo tengo libros, gracias a Dios, ahora de todo el mundo, los puedo comprar por páginas de internet, puedo traerme libros de todo el mundo, que antes no los podía tener, y ahora me es muy cómodo tenerlos. Puedo acceder a todo tipo de músicas, puedo acceder a conocer gente o hablar con gente a través de estos medios, pues en todo el mundo que hable los idiomas que pueda hablar yo, ¿no? Pero en ese aspecto tiene cosas buenas, ahora tiene cosas negativas, claro. Yo creo que el principal problema es el político. Se está hablando incluso desde ámbitos liberales sobre una renta básica universal asociado a lo que hablábamos antes, ¿no? Al posible problema que pueda traer la implementación de la tecnología en el mercado laboral, la inteligencia artificial. Yo lo planteo, mira, hace unos años, Kurt Vonnegut, en una novela que se llama La pianola. O sea, no es un debate nuevo, tiene como 50 o 60 años, y planteaba un debate semejante a este. O sea, no es una cosa nueva. Ya lo vi en varios autores, la idea de cómo solo trabajarán un 5% y el resto como que vivirán como una especie de renta básica. Eso no lo veo yo. Hace falta el trabajo de todos. Lo ve inasumible e imposible, irrealizable. Yo no lo critico tanto por irrealizable, que no sé si será posible. Yo veo problemas, por ejemplo, serios. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el inmigrante? O la renta básica se circunscribe solo a la nacional, ¿no? Por ejemplo, que es un debate que rara vez se plantea. Es decir, vale, tenemos una renta básica para todos, ¿vale? ¿Y todo el que pise tierra le damos entonces una renta o no? No es solo la cuestión de financiarla, que implicaría tal cual esta. Es que hay muchos debates de plantearla. Por ejemplo, quien la propone, los defensores de la renta básica más de derecha, digamos, propone canjearla por todos los impuestos y rentas que hay ahora. Por ejemplo, quitar el subsidio de paro, quitar una serie de subsidios, sustituirlo por una renta básica universal. Es un debate. Otros dicen mantener más o menos el esquema social más una renta básica. Eso yo lo veo más difícil de financiar. Pero después tenemos estos problemas y después sí es justo, no es justo, ¿no? Problemas de operativos. Es decir, a todo el que viene, ¿se le da una renta o no? Porque si no se le da, entonces ya empezamos a crear dos clases otra vez. La ministra de Inmigración de española y de Seguridad Social hablaba hace pocas semanas de que España necesitaba 250.000 inmigrantes al año. Sí. En teoría, de los que están legalizados, ¿no? Sí. Y trabajan de manera legal. Sí. ¿Qué impacto tiene la inmigración? Se está hablando de un envejecimiento poblacional, de que la cúspide de la pirámide se está ensanchando, ¿no? Baja la natalidad, aumenta la longevidad. ¿Qué impacto tiene la inmigración para corregir eso, si eso es un problema para la economía nacional? La inmigración en general es un gran debate, porque tiene también aristas, tiene por un lado cosas buenas y cosas malas. Efectivamente, llega pues, gente joven, gente con ganas de trabajar, gente con cierto impulso y eso ayuda a la economía. La tasa de natalidad yo no lo veo tan claro, porque en cuanto llegan aquí, normalmente el inmigrante se adapta a las tasas de natalidad de aquí. Al poco tiempo. No veo que sea una solución a la natalidad. Pero bueno, a corto plazo te soluciona el problema, es decir, en ese aspecto. Y además que efectivamente hay trabajos que hacen falta. Yo creo que los problemas que vienen de la inmigración son problemas de corte cultural, ¿no? Pues a lo mejor porque traen pues, costumbres. Claro, una persona que llega con las costumbres de donde viene. Adaptarse aquí no es por respirar el aire, necesita un tiempo para adaptarse. Entonces, puede tener formas de vida o de costumbres que pueden chocar aquí. Entonces, de ahí vienen muchos choques culturales. Y después, claro, seguramente afecta, por ejemplo, a nivel salarial a corto plazo, pero a corto plazo sí que puede afectar a determinados salarios, ¿no? A ver, la migración no afecta a todo el mundo por igual. Los antiguos sociólogos hablaban de manipuladores de materia y manipuladores de símbolos, ¿no? La manipulación de materia es más o menos universal. Pues una persona que trabaje pues, con trabajos manuales, en la construcción, pues en trabajos fabriles, cosas por el estilo, poco cualificados, pues normalmente pues vale para cualquier sitio del mundo. Por ejemplo, un profesor no vale para cualquier sitio del mundo. Yo en Polonia no valgo nada. Si hay listo burro, en Polonia yo no valgo nada porque yo no hablo polaco, entonces poco puedo comunicar allí. Entonces, igual que no puedo comunicarme hablando, tampoco seguramente no puedo escribir en un periódico, incluso no puedo redactar una carta porque no domino el idioma polaco. Entonces, digamos, el idioma
es una barrera y hace que el inmigrante, sobre todo si no viene de nuestra lengua, tenga barreras de adaptación. Entonces no afecta a todos los trabajos. Los trabajadores que manipulan símbolos, o sea, que escriben, que hacen cuentas, que hacen quesitos, tienen como una barrera que los protege, digamos, del trabajador. Pero claro, los trabajadores más, digamos, que no tienen esa barrera, sí que pueden ver afectados sus salarios por la competencia de los trabajadores. Entonces es normal que en ciertos colectivos, en ciertos barrios, en ciertos trabajos, pues sí que protesten. Además, claro, pueden competir contigo en los servicios públicos, sobre todo los que usan, digamos, los servicios públicos, no los servicios públicos privados. ¿No? ¿Cuál estima usted? Bueno, es un tema que hay que ser relativamente comprensivo, porque esto tampoco se puede evitar del todo. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Pero bueno, es un tema que hay que debatir. Después, si quiere usted inmigración cualificada o no cualificada, me explico, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro, la inmigración, cuando se habla de ella, siempre pensamos en un ingeniero hindú que aquí a desarrollar Google, ¿no? Y no es así, pues claro, puede tener consecuencias con otros sectores. Pero repito, es un tema que a mí me da vueltas en la cabeza y no le encuentro una solución ni para un lado ni para el otro. Y dice, no tengo, es que no tengo una solución. El rol del Estado, ¿hasta qué límite cree usted que tiene que intervenir desde su punto de vista el Estado en la economía? Si me pongo en plan teórico, diría que ninguno. Es cuando hablo yo, digamos, en plan teórico. Entonces digo, de hecho, el neocapitalismo lo que busca es intentar demostrar o estudiar que el Estado no hace falta en ningún sector, ¿no? Después, claro, hay problema de definición. Pues lo normal sería que dijera, pues la seguridad, entendida seguridad interna y externa, y pues la justicia, ¿no? Y determinadas infraestructuras, porque digamos que así sería lo mínimo de intervención. Porque el problema es que esos conceptos se pueden estirar. Digo, la seguridad, cuando hablan los teóricos clásicos, Adam Smith o los teóricos liberales de la seguridad, vale, es un concepto que está muy bien, pero es un concepto que se puede estirar hasta casi todo. Los teóricos de la escuela de Copenhague, Barry Buchan, por ejemplo, Oli Weber y otros, hablan de que todo lo que es, o prácticamente todo, lo que se puede definir como estado de bienestar o intervención social puede ser justificado en términos de justicia, de equidad, etcétera, que es como hacemos ahora en términos filosóficos, o puede ser justificado en términos de seguridad. Entonces podemos hablar, para intervenir los precios de alimento, pues hablar de seguridad alimentaria. Para redistribuir la renta, podemos hablar de seguridad social en el sentido de evitar conflictos entre clases, ¿no? Entonces, podemos usar el concepto de seguridad para extenderlo a todas partes. Aparte que el concepto de seguridad no hay una medida. Seguridad es, desde el Garrison State, del que habla Laswell, ¿no? Que es el Estado cuartel, que es una sociedad totalmente regimentada en nombre de la seguridad, hasta una seguridad mínima. ¿Cuál es la cantidad de seguridad que demandamos? Y paralelo a la justicia, ¿cuánta justicia demandamos? ¿La justicia social se engloba dentro de la justicia o no? Ahí tenemos un debate. Pues si la justicia social se engloba dentro de la justicia, podemos que la judicatura o los jueces o ese Estado mínimo puede intervenir también prácticamente todo, ¿no? El problema es que muchos conceptos que usamos no son operativos, no se definen. Hablamos de seguridad así en términos generales, o de justicia en términos generales, no de ver cuánta justicia queremos, cuánta seguridad queremos, cuál es la cantidad correcta. Y el problema es que es muy difícil de determinarlo. Se dice que el liberalismo tiende más hacia el individualismo de la persona frente al Estado, que piensa en la sociedad como conjunto. Sí, pero es como conjunto que es definida previamente por el propio Estado. Cuando hablamos de una sociedad, no hablamos de la sociedad con que realmente nos relacionamos, sino la sociedad española es la que está, digamos, sometida a las leyes del Estado español. No a la sociedad con la que usted realmente anda, sino a la sociedad que a lo mejor usted puede tener amigos en Marruecos, puede tener amigos en Portugal, puede tener amigos en otros sitios, y esa es su sociedad. La sociedad española es la que, digamos, está sometida a las leyes o a las normas de un determinado Estado. Digamos que está ahí también es otro debate filosófico a base de bien. Es un debate bastante complicado, porque yo soy liberal, pero tengo cierto punto de comunitario. De comunitario no en el sentido duro, pues en el sentido blanco. Es decir, que yo solo soy un individuo dentro de una comunidad. Yo no soy un átomo, pero yo, Miguel, soy para la gente que me conoce, que me trata. Para ellos sí que soy un individuo, pues saben lo que me gusta comer, saben cómo he visto, saben si soy buena o mala persona, saben mis preferencias, ¿no? Pues a la hora de comer, de vestir, de relacionarme, qué tipo de diversiones tengo. Ahí sí que soy un individuo, pero solo para la gente que me conoce. Para el Estado soy un número, un nombre y un número detrás. Entonces, yo creo que yo no soy un átomo, yo soy una persona que me gusta vivir en su entorno, o sea, y también tengo que tener en cuenta mi entorno, ¿no? Porque, claro, el Estado es distinto de mi entorno, el Estado es una cosa como más abstracta, que está por encima, digamos, de mi comunidad natural. Eso me influyó mucho Robert Nisbet, por ejemplo.
Hablando de política española, ¿cómo calificaría? Estamos hablando ahora de que la ministra de Trabajo está buscando la reducción de la jornada laboral, después de subir el salario mínimo interprofesional alrededor de 400 euros. ¿Cómo calificaría el estado de la economía española? ¿Qué fortalezas y debilidades le ve a día de hoy? Yo la veo como, a ver, los datos macro que se nos dan pues no son malos, también hay que decirlo. Es decir, tasas de empleo, más o menos, la inflación más o menos, parece que tras unos picos más o menos está intentando controlarse. Pues, y a mí lo que me importa es que haya empleo, eso para mí es muy importante. Con todos los defectos que haya, la gente debe trabajar porque así tiene sus ingresos, está aprendiendo, está haciendo algo útil y eso me parece en ese aspecto bien. Ahora, es una economía, por ejemplo, yo creo que es muy frágil, en el sentido de que como le venga una crisis de deuda le puede venir mal dada. Es decir, no se aprovechan los años de bonanza para reducir la deuda o para intentar reducirla a gran escala o por lo menos para intentar ajustarse un poco al gasto. No puede ser que en una época de expansión como dice que está el presupuesto está en déficit, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿por qué? Porque te hace muy sensible pues, a la financiación exterior o te hace muy sensible pues, a que te venga una crisis de deuda mal dada. Y después la veo como, sí, hay trabajo, pero la veo como con cierto estancamiento. No veo yo una prosperidad creciente, yo veo muchos problemas, por ejemplo, de vivienda, veo muchos problemas de salarios bajos, por ejemplo, los jóvenes, y con cierta razón se quejan de salarios bajos, claro, pues los comen literalmente a impuestos, ¿no? Y problemas demográficos serios, y eso no rara vez llama la atención. Es decir, cada vez son, digamos, menos trabajadores que tienen que, digamos, sostener más pensiones y más gasto sanitario. Y al no haber, digamos, una base demográfica de reemplazo, no sé cómo se va a poder financiar todo eso, sin que sufran, digamos, los que están trabajando. Y al final, claro, serán los que pagan ellos con un peor nivel de vida, ¿no? Ese aspecto, sí. Ahora, a mí está, por ejemplo, esta política del trabajo, aparte que eso implica un coste para las empresas, no creo que sea lo mejor tampoco para que la gente decida invertir en España, es la desvalorización del trabajo. A mí lo siento mucho. Yo sabe que tengo esa manía. No me gusta que se desvalorice el trabajo. Parece que es como una tortura. Y cuando el trabajo es una cosa buena. Es decir, o sea, yo siempre digo, vamos a ver, yo veo estas rave parties que dicen que hay por ahí, ¿no? Que se ven a veces en la televisión. Llevan 36 horas de rave party, ¿no? Y nadie le parece fantástico que haya una rave party. En cambio, si trabajo más de 8 horas es un crimen contra la humanidad. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que incluso más destructivo físicamente estar en la rave party que estar trabajando, que por lo menos estás haciendo algo útil, ganando dinero, aprendiendo cosas nuevas y relacionándote con demás personas, ¿no? Pero estar todo el día de parranda parece que es una maravilla. Que no dice que las personas no tengan derecho a divertirse, pero parece que hay una asimetría, parece que eso que decía Neil Postman de divertirse hasta morir, que es una cultura que solo está cabida a la diversión. El trabajo también tiene cosas buenas. Es una cosa que se aprende, que es útil, que desarrolla incluso lo mejor de nosotros mismos. Ahí yo creo que nosotros intentamos dar, cada uno en su trabajo, lo mejor que puede, ¿no? Y lo otro, no sé, parece que lo otro es una bendición que hay que proteger, ¿no? ¿Cómo se debería gestionar la deuda pública que tiene ahora España y qué medidas cree usted más urgentes ahora mismo que se deben tomar en la economía española? A ver, la deuda obviamente sí se puede intentar reducirla. Ya se reduce bastante con la inflación, que ya la reduce en términos reales. Pero bueno, decir, por lo menos ahora que hay cierto empleo, que hay ciertas cosas, el gobierno puede ser un poco más austero. Simplemente, incluso ya sin entrar en anarcocapitalismo ni cosas así, como siempre precaución por si vienen mal dadas. Porque ahora, cuando empezó la crisis del 2007, la deuda era como el 40% del PIB, el 45% del PIB. Estoy hablando de memoria, no me hagan mucho caso, pero era un porcentaje bajo. Estamos en el 100 y algo por ciento, 100 y poco por ciento, ¿no? Pues claro, una crisis ahora no tendríamos forma de financiarla, ¿no? O sea, simplemente por prudencia, irla reduciendo a niveles sostenibles con el tiempo, con ahorro del propio Estado, simplemente que destine dinero a amortizar deuda o a reducirla y con el propio crecimiento, etcétera, pues se va reduciendo poco a poco, pues siempre prudencia, ¿no? Simplemente que el Estado intente pues no gastar más de lo que tiene, no hacer promesas muchas veces insensatas de gasto que no puede sostener. Y si no se tiene, pues no se tiene. Pero por lo menos es el concepto ese que me gusta a mí de Taleb, de la antifragilidad. No se trata de buscar siempre lo mejor, sino que esto sea sostenible. Porque muchas veces por querer tener mucho hoy, a lo mejor mañana hemos estado quebrado, no hay ni paro, o no hay dinero para el paro, no hay dinero para las pensiones, no hay dinero para todo. Sino que nos digan a los países que quebraron recientemente, ¿no? Precisamente por no ser capaces de guardar el dinero de la bonanza para tiempos posteriores. Por querer, digamos, gastarlo en el momento, se encuentran ahora que no tienen medio ninguno para afrontar ni siquiera lo que tenían antes. No es que sea catastrofista, simplemente es precaverse.
Yo vivo cerca de Portugal. En Portugal, cuando fue la crisis, las pensiones las recortaron brutalmente. En Grecia las recortaron brutalmente. Es decir, y no hay nada que impida que esto no vuelva a pasar si no se toman precauciones. Simplemente por pura prudencia. A lo mejor peco de conservador, pero yo por pura prudencia. ¿Cómo calificaría las últimas reformas laborales que han desarrollado los últimos gobiernos que ha tenido España? Tanto la de Mariano Rajoy como la de Pedro Sánchez. La de Fátima Báñez no fue mala, y de hecho yo creo que si hay una crisis a día de hoy no será tan dañina como en otras ocasiones, porque si ya después Yolanda Díaz la retocó algo, pero no la retocó sustancial. Ahora quieren volver a retocarla, pero yo creo que no se va a retocar más, ya no creo que tengan fuerza para hacerlo. Pero bueno, en principio fue por buen camino. El sistema laboral, aún así, el sistema laboral español sigue siendo de los más rígidos de Europa. Y por último, para tratar, si hay un liberal ahora que está en boca de todos, es Milei. Sí. Milei llega a una Argentina después de décadas de crisis económica. ¿Con qué problemas se ha encontrado Milei en la economía argentina? Sabemos lo de la inflación, y las medidas que está tomando son las adecuadas para solucionar el problema económico argentino. Él llega con un lema que era libertad, vida y propiedad privada. Sí. Es diferente del suyo. Aprobó esta semana la ley Ómnibus. De momento parece que a ver qué leyes toma, que a partir de esa ley qué leyes va desarrollando. Pero de momento lo quiso siempre dar el gasto. O sea, ponerle freno, porque si no pones freno al gasto público no frenas la inflación. Porque la inflación deriva, yo tengo problemas de liquidez para financiar el gasto, pues imprimo moneda, ¿no? Y tiene un montón de problemas derivados, los LELIQ, que se puede tener un montón de cosas, porque de hecho el ahorro de los argentinos estaba siendo usado para financiar el ahorro, lo que tenemos en sus cuentas, estaba siendo usado para financiar el Estado, no estaba siendo usado para financiar industrias o empresas. Pues, claro, eso no había que nos estuviera. Entonces, mientras no recortes o reprimas el gasto público, no vas a acabar con la inflación. Sé que va a ser doloroso, y ese es el problema. Pero tiene una cosa buena, que Milei lo explicó. No fue diciendo voy a prometer más y después tengo que recortar. No, dice, prometo sufrimiento, prometo dolor y prometo recorte. Fue así de cara y eso creo que le va a ayudar. No fue diciendo vamos a vivir de maravilla, vamos a mantener todo y después tener que recortar por la fuerza, como se hizo en muchos países de Europa en la crisis, sino que ya prometió sacrificio entonces, y eso a la población creo que la predispone. En el sentido que, bueno, vamos a sacrificar un año o dos, pero va a sacrificarse por salir de este pozo. Yo creo que es el principal mérito que hace. Difundir estos valores. A mí eso es lo que me gusta. No sé cuál va a ser en esto de sus políticas, lo que va a poder hacer, lo que no va a poder hacer, si no van a traicionar a sus compañeros de partido o no, si va a tener que encontrar respaldo, digamos, en sus socios o no, es otra cuestión. No sé lo que puede salir de ahí. Pero ya lo que está haciendo, discutiendo estos temas, explicando las cosas, eso ya no tiene precio. Para mí no tiene precio. Se habla de que esa medida de Milei de recortar el gasto público para frenar la inflación ha provocado la caída del consumo, de la producción interna, se está vendiendo a fondos de inversión ciertas empresas, se dice, está vendiendo Argentina a pedazos. ¿Usted qué opina sobre estas opiniones? Vamos a ver, si hay que recortar el gasto público, otra cosa es cómo se reparta el dinero, ahí, cómo se reparten los costes. Eso sí que se podría discutir si afecta a todos por igual, afecta a unos más que a otros. Eso sí que lo puedo entender la discusión. Pero que tiene que recortar el gasto público es obvio, porque si no, no tiene forma de frenar la inflación, porque el gasto público estaba siendo financiado con más deuda que después era monetizada, la forma del dinero. Entonces no puede financiar eso. Entonces supongo que también para sanear las cuentas tendrá que vender cosas. Oye, que los griegos están de Siriza y todos están de Siriza, como ya tuvieron que vender el puerto del Pireo, Llega con el discurso de destrozar el Estado. ¿Cree que le van a dejar el Estado como a él le gustaría desde su ideología? No, yo creo que no. O sea, por lo menos con la mayoría que tienen en el Parlamento. Porque para hacer eso no basta con una persona sola. Tiene que tener un grupo de personas, un equipo bueno y después una sociedad que en parte, por lo menos, comprenda este discurso. Ahora, él está haciendo porque este discurso se comprenda y se entiende. Pero de momento no tiene opciones. Pero cuidado, lo que está haciendo ya está haciendo bien. Porque si alguna de estas cosas pequeñas o relativamente pequeñas o medidas parciales que está tomando le van bien, esto puede, digamos, cundir el ejemplo y puede aprenderse, no solo en Argentina, sino en otros países también. Esa es la virtud que tiene. Ahora, que va a tener que hacer recortes y que va a hacer cosas, está claro, que si no para esto.
y que te va a tener que vender cosas seguro, porque todos los países en crisis, por desgracia, si no tienes dinero, si usted no tiene dinero en su casa, pues tendrá que vender el coche que tiene. ¿Y qué va a hacer? Pues no va a quedar sin comer, digo yo, ¿no? Entonces me explico. Sí, última pregunta. ¿Cree usted que va a tener éxito, que va a conseguir revertir la situación de Argentina y que se puede extrapolar al resto de Latinoamérica? Yo creo que sí. ¿Qué pasa? Estas medidas no son inmediatas. No se ven hasta un año, 2 años y medio. Es decir, no es llegar mañana y sí, ya se acabó el problema. El problema, claro, es que al principio, el problema, eso ya lo explicaba ya el presidente de Luxemburgo, sabemos lo que hay que hacer, pero después no sabemos cómo los van a elegir, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es decir, durante 2 años va a haber sufrimiento y no se va a ver la luz. Ese es el problema. Entonces la gente dirá, oh, ¿ves cómo decía que esto es un desastre, cosas por el estilo? Si tuviera algo de tiempo y si es persistente en sus políticas, sí que se va a ver. Luego estoy seguro. Y si se ve, se imitarán otros países, también seguro. Profesor, el capitalismo en sí no aparece a nivel mundial, no aparece así toda la vez, aparece en unos sitios concretos muy pequeños. Y si se expande es porque los demás lo imitan, ve que aquellos países le van bien y lo van imitando, porque no te pueden quedar atrás. Si Argentina lo hace bien, a los vecinos no le queda más remedio. Profesor don Miguel Anxo Basta, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerle hoy con nosotros en la tribuna. Un fuerte abrazo, nos quedamos hablando de socialismo fiduciario, ahora sí, con Carlos García, autor de ese libro, sí, y José Julio Cuevas, sí. Y me despido de usted, un fuerte abrazo, somos vecinos en Santiago, sí. Espero verlo algún día y saludarlo. Pero también usted. Personalmente. Hasta la próxima, chao. Hasta la próxima, muchas gracias.